Atención fanáticos del MotoGP. El Gran Premio de Austria 2025 ya quedó grabado en la historia. Y no solo porque fue la carrera número 1000 de la categoría reina, sino porque Marc Márquez rompió su maldición en el Red Bull Ring y lo hizo con un dominio aplastante. Sí, el mismo circuito que parecía imposible para él, terminó siendo testigo de una de las victorias más impresionantes de su carrera. Pero ojo, esta no es solo la historia de un triunfo, también es la historia de tensión, caídas, decepciones y rivalidades dentro de Ducati. ¿Qué pasó con Pecco Bagnaia, que volvió a perder terreno? ¿Cómo Jorge Martín terminó una vez más en el suelo? ¿Y qué significa el segundo puesto de Fermín Aldeguer para el futuro inmediato del campeonato? Quédate conmigo porque en este video vamos a revivir cada detalle del fin de semana. Desde los entrenamientos del viernes, pasando por la locura de la sprint, hasta llegar al domingo donde Marc Márquez selló un capítulo histórico. Antes de arrancar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar. ¿Crees que alguien podrá detener a Marc Márquez en lo que queda de la temporada? Prepárate, porque lo que pasó en Austria no es solo una carrera más, es el inicio de una nueva narrativa en MotoGP. El fin de semana en el Red Bull Ring arrancó con un aire distinto. No era un gran premio cualquiera. Hablamos del GP de Austria 2025, nada más y nada menos que la carrera número 1000 en la historia de MotoGP. Y claro, toda la atención estaba puesta en un hombre, Marc Márquez. El piloto de Cervera llegaba con una misión personal, romper una maldición. Austria era uno de esos escenarios que siempre se le resistían, un circuito donde las estadísticas parecían reírse de él. Pero esta vez, su lenguaje corporal y sus palabras lo dejaban claro. No venía solo a sumar puntos, venía a saldar una cuenta pendiente. Marc lo dijo sin rodeos. Este es un circuito que siempre me ha costado, pero hoy llego en el mejor momento para luchar por la victoria. Mientras Márquez se preparaba, había otra narrativa en juego. KTM corría en casa. Pedro Acosta y Brad Binder tenían la presión y la motivación de querer brillar frente a su público. Acosta, con esa mezcla de descaro juvenil y ambición, lo dejó claro. Queremos devolver todo el apoyo con un podio. ¿Se imaginan lo que significa para un rookie pelear un podio en Austria con la grada pintada de naranja? Y no podemos olvidar a Jorge Martín, que llegaba con las heridas abiertas de sus caídas recientes. Pero el madrileño mostró otra cara: optimismo, confianza y un toque de rebeldía. Este circuito me trae buenos recuerdos. Hoy toca arriesgar, declaró. Una frase que sonaba a advertencia, aunque, como veremos, el riesgo tendría un precio muy alto. Los entrenamientos libres del viernes sirvieron como la primera radiografía del fin de semana. Marc Márquez, competitivo desde el minuto 1, demostrando que esta vez el Red Bull Ring no lo iba a vencer. KTM buscando un rendimiento que los pusiera en la pelea frente a Ducati. Y Jorge Martín, intentando reconectar con esa velocidad que lo llevó a ser uno de los hombres más temidos en clasificación. El viernes dejó una sensación clara. Austria 2025 no sería un gran premio más, sino un campo de batalla donde los egos, las cuentas pendientes y la historia jugarían un papel tan importante como la velocidad en la pista. Y tú, que estás siguiendo este relato, dime en los comentarios, ¿pensaste en algún momento que Márquez podría romper su maldición en Austria o todavía dudabas de él antes de lo que vimos el sábado? Lo que viene a continuación es clave, la clasificación y la sprint, donde las primeras cartas quedaron sobre la mesa y Marc Márquez empezó a dar señales de que este sería un fin de semana inolvidable. El sábado en el Red Bull Ring no fue un día cualquiera, era el momento de la verdad. Clasificación y sprint race. Los pilotos ya habían enseñado sus cartas en los libres, pero ahora la presión subía como nunca. Austria no perdona errores, y mucho menos en un fin de semana con tanta historia detrás.
Marc Márquez sabía que este era el punto donde debía mandar un mensaje. La Ducati número 93 apareció en pista con un ritmo sólido, agresivo y al mismo tiempo calculador. Márquez no quería solo un buen tiempo, quería intimidar. Y vaya si lo consiguió. Desde los primeros giros dejó claro que no venía a ser un actor secundario, sino el protagonista absoluto del fin de semana. Pero, atención, porque la clasificación no fue un camino de rosas. Pecco Bagnaia, su propio compañero en el box, estaba allí, como una sombra incómoda. Cada vez que Marc marcaba un tiempo competitivo, Pecco respondía. Era como si la clasificación fuera una partida de ajedrez a toda velocidad. Movimientos, contramovimientos y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El resultado fue eléctrico. Márquez y Bagnaia peleando al milímetro, KTM intentando sorprender con Acosta y Binder, y Jorge Martín buscando redimirse. Pero la sensación era clara. Austria se había convertido en un duelo rojo dentro del box de Ducati. Y llegó la sprint, una carrera corta, explosiva y cargada de drama. Desde la primera curva, Marc Márquez tomó la iniciativa, mostrándose agresivo y firme, casi como si quisiera gritar al mundo, «Aquí estoy, y no pienso dejar que este circuito me derrote otra vez». Pecco Bagnaia no se quedó atrás. El actual campeón mundial respondió con una defensa férrea, rozando incluso lo arriesgado. Entre los dos se desató una batalla que dejó claro que la relación dentro del box iba a tensarse aún más. Detrás, Pedro Acosta trataba de colarse en la pelea, alimentado por la pasión de los fanáticos austriacos, pero la experiencia y el hambre de Márquez y Pecco eran demasiado. Jorge Martín, por su parte, mostró destellos de su talento, aunque con la sensación de que todavía le faltaba ese punto de confianza que lo había llevado a dominar en otros circuitos. La sprint terminó con un mensaje rotundo. Marc Márquez estaba listo para todo. No solo para luchar por el podio, sino para mirar a la victoria de frente en uno de los escenarios más hostiles para él. Bagnaia, aunque fuerte, parecía incómodo. Sabía que Márquez estaba dispuesto a dejarlo sin aire. El sábado cerró con una certeza para todos. El domingo no sería un simple GP de Austria. Sería un duelo de titanes, una batalla psicológica y deportiva que podía marcar el rumbo del campeonato. Y aquí es donde quiero preguntarte a ti, fan del MotoGP. ¿Crees que la tensión entre Márquez y Bagnaia es el inicio de un problema interno en Ducati? ¿O simplemente se trata de dos campeones exigiéndose al máximo en pista? Déjamelo en los comentarios porque esta historia, créeme, apenas empieza. El domingo amaneció distinto en el Red Bull Ring. No era un domingo cualquiera. Se respiraba tensión, se respiraba historia, se respiraba la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. El warm-up, esa última sesión antes de la batalla, fue el escenario donde los equipos ajustaron cada detalle, donde los pilotos afinaron sus sensaciones y donde la atmósfera se volvió más densa que nunca. La carrera principal arrancó con un ingrediente que elevaba aún más el dramatismo. Marco Bezzecchi salía desde la pole position. El italiano, decidido a reivindicar su lugar dentro de Ducati, salió como un misil y se adueñó de la primera posición en las vueltas iniciales. No estaba dispuesto a regalar nada. Detrás de él, como una sombra implacable, venía Marc Márquez. No atacaba de inmediato, no quemaba sus cartas, simplemente observaba, estudiaba cada trazada, cada movimiento, cada respiro de Bezzecchi. El Ni 93 sabía que la clave no estaba en la ansiedad, sino en esperar el momento exacto para golpear. Y cuando Márquez espera, cuando juega al ajedrez dentro de la pista, el resto tiembla. La lucha fue feroz. Bezzecchi se defendía con uñas y dientes, cerrando puertas, arriesgando frenadas, buscando el límite en cada curva. El público rugía. El espectáculo era puro MotoGP. Dos pilotos al límite, uno intentando escribir una hazaña desde la pole, y el otro
obsesionado con derribar una maldición que lo había perseguido durante años: ganar en Austria. Y entonces, en ese instante que parecía inevitable, llegó el ataque. Márquez, con un adelantamiento quirúrgico, superó a Bezzecchi. No hubo marcha atrás. Una vez en cabeza, el español desató un ritmo demoledor, inalcanzable, casi insultante para el resto de la parrilla. Vuelta tras vuelta, la diferencia crecía, y con ella, la sensación de que la historia estaba cambiando. Mientras tanto, detrás del duelo principal, otro protagonista emergía con fuerza: Fermín Aldeguer. El joven murciano, sin complejos y con un talento desbordante, aprovechó el desgaste de la lucha inicial para escalar posiciones con valentía. Adelantó con frialdad, se mantuvo firme bajo la presión y, vuelta a vuelta, fue consolidando lo que sería una de las actuaciones más brillantes de su carrera. Terminó en un segundo puesto histórico, confirmando que su nombre ya no es futuro, es presente. Marco Bezzecchi, aunque perdió la punta y el duelo directo con Márquez, se aferró al podio con garra. Fue tercero, completando una carrera que lo dejó con sensaciones agridulces. Frustración por no ganar, pero orgullo por haber peleado como un guerrero hasta el final. No todo fue gloria en el Red Bull Ring. La carrera también tuvo su cuota de drama. Jorge Martín, en plena búsqueda de redención tras sus recientes caídas, sufrió un nuevo revés. Una caída lo dejó fuera de combate, hundiendo aún más su confianza y confirmando que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera. Por su parte, Pecco Bagnaia nunca encontró su ritmo. El campeón del mundo parecía perdido, incómodo, falto de respuestas. Luchó con la moto, perdió posiciones y terminó fuera del podio, en una actuación que dejó más dudas que certezas y que, sin lugar a dudas, encenderá nuevas discusiones dentro de Ducati. La bandera a cuadros cayó y con ella el Red Bull Ring se rindió ante el espectáculo. Marc Márquez cruzó primero la meta, consiguiendo no solo su sexta victoria consecutiva, sino, sobre todo, el triunfo más esperado: su primera victoria en el Gran Premio de Austria. El fantasma del único circuito que se le resistía quedó atrás. Márquez lo había logrado. A su lado en el podio, Fermín Aldeguer sonreía con la inocencia de quien aún no termina de asimilar la magnitud de lo conseguido. Y Bezzecchi, serio pero orgulloso, cerraba un podio que reflejaba la nueva cara del MotoGP. La mezcla entre la vieja leyenda, el joven emergente y el guerrero que todavía quiere dar batalla. Austria 2025 no fue solo una carrera, fue un símbolo. El día en que Márquez se sacudió su último demonio. El día en que Aldeguer dejó claro que quiere ser protagonista. El día en que Bezzecchi recordó al mundo que aún puede brillar. Y el día en que Bagnaia y Martín quedaron bajo la sombra de sus propios errores. La bandera a cuadros había caído. El rugido de los motores se apagaba lentamente, pero la adrenalina todavía flotaba en el ambiente del Red Bull Ring. El Gran Premio de Austria 2025 ya era historia. ¿Y qué historia? Marc Márquez había conquistado, al fin, ese circuito maldito que durante años se le resistió. Sin embargo, como suele ocurrir en MotoGP, el verdadero espectáculo comenzó minutos después de la carrera, frente a los micrófonos, en esas declaraciones que desnudan no solo lo ocurrido en pista, sino también el estado anímico, la presión y la visión de futuro de cada protagonista. Marc Márquez, con la calma de quien ha llegado a la cima del Everest, dejó una frase que retumbó en todos los titulares: el problema será aceptar una carrera en la que no pueda ganar. Esa sentencia refleja su estado actual, un dominio absoluto, casi inhumano, pero acompañado de la conciencia de que en MotoGP todo puede cambiar en una décima de segundo. Marc sabe que la racha es impresionante. 6 victorias consecutivas, 418 puntos acumulados, pero también comprende que el verdadero reto ya no es ganar,
sino aceptar el día en que no lo consiga. Por otro lado, la figura emergente del fin de semana, Fermín Aldeguer, mostró el desparpajo y la confianza de una joven promesa que ya juega en la mesa de los grandes. Tras un segundo puesto histórico, el murciano no dudó en lanzar un mensaje cargado de ambición. Sé que si hay uno que puede jugar contra Mark en una última vuelta, seguramente soy yo. Una declaración que suena a desafío, a aviso de que el futuro ya está aquí. Y es que lo de Aldeguer no fue casualidad. Su ritmo, su sangre fría y su hambre lo colocan como uno de los pocos capaces de mirar de frente al 8 veces campeón del mundo. Marco Bezzecchi, quien había liderado gran parte de la carrera desde 1990, la pole, también dejó claro que el tercer puesto le supo a poco. Mi objetivo era la victoria. El italiano se marcha con un sabor agridulce, consciente de que tuvo en sus manos la gloria, pero también de que perdió ante un Mark implacable y un Aldeguer que le respiró en la nuca hasta el final. Mientras tanto, la clasificación del Mundial refleja una auténtica tiranía. M. Márquez, Ducati Team, 418 puntos A. Márquez, Gresini Racing, 276 puntos P. Bagnaia, Ducati Team, 221 puntos. M. Bezzecchi, Aprilia Racing Team, 178 puntos P. Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, 144 puntos. La diferencia es brutal, 142 puntos entre Mark y su hermano Alex y casi 200 sobre Pecco Bagnaia, que sigue sin encontrar su mejor versión. Con 9 carreras restantes, solo un milagro podría evitar lo inevitable. El campeonato está teñido de rojo, pero de un rojo con el número 93 grabado en él. Y es aquí donde surge la gran pregunta. ¿Se trata simplemente de una temporada más de dominio? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una era que amenaza con ser histórica incluso para los estándares de Márquez? Sus rivales parecen oscilar entre la resignación y la esperanza. Aldeguer lo desafía, Bezzecchi insiste en que puede derrotarlo, y Bagnaia intenta salvar su orgullo. Pero los números no mienten. Marc Márquez tiene el Mundial en el bolsillo. El Gran Premio de Austria no fue solo una victoria más. Fue la confirmación de un reinado y la consolidación de un nuevo orden en MotoGP. Un veterano indomable en lo más alto, y jóvenes como Aldeguer y Bezzecchi que poco a poco se convierten en la sombra que algún día podría derrocarlo. El paddock lo sabe. La historia se sigue escribiendo, y el capítulo de Austria quedará marcado como el día en que Marc Márquez conquistó su Everest personal, mientras el resto de la parrilla empieza a preguntarse no cómo ganarle, sino cuándo dejará de ganar. El Gran Premio de Austria 2025 ha quedado grabado en la historia de MotoGP como el fin de una sequía y el inicio de una era dominada por Marc Márquez. Desde los entrenamientos del viernes hasta la bandera a cuadros del domingo, el de Cervera demostró que su combinación de talento, experiencia y mentalidad estratégica sigue siendo inalcanzable para la mayoría de sus rivales. Su primera victoria en el Red Bull Ring no fue solo un logro personal, fue un golpe de autoridad que envía un mensaje claro a toda la parrilla. Nadie parece capaz de frenar su ritmo, ni siquiera jóvenes promesas como Fermín Aldeguer, que brilló con luz propia y se postula como un contendiente serio en el futuro cercano, ni Marco Bezzecchi, quien a pesar de su esfuerzo no logró superar al campeón. La clasificación del Mundial refleja la realidad de la temporada. Marc Márquez lidera con una ventaja abrumadora y la única amenaza a su reinado es él mismo. La tensión, la emoción y los giros inesperados de cada carrera siguen, siendo parte del espectáculo, pero Austria ha demostrado que el 93 no conoce rival, al menos por ahora. Si algo queda claro tras este GP, es que cada fin de semana de MotoGP sigue siendo una lucha estratégica, psicológica y física. La victoria de Márquez en Austria no solo cierra una cuenta pendiente, sino que fortalece su camino hacia un nuevo título mundial. Los demás pilotos saben que la presión aumenta, que los errores se pagan caro y que, frente al 8 veces campeón,
Cada punto cuenta más que nunca. En definitiva, Austria 2025 no fue simplemente otra carrera. Fue la demostración del dominio absoluto de Marc Márquez, un recordatorio de su grandeza y una lección para todos sus rivales. En MotoGP, el 93 dicta las reglas y por ahora nadie puede contradecirlo.